Bueno, hoy es martes 21 de noviembre. Seguimos con el taller. Estamos viendo el tabernáculo de Moisés y estamos ahorita detenidos en el mueble del lavacro. Estamos ahí viendo, ya vimos qué significa el agua, qué significa lavar las manos, qué significa lavar los pies. Hemos visto, estuvimos viendo el tema del perdón, que estuvo interesante, estuvo muy, pues mira, a mí esta parte del perdón es un tema infinito, es un tema que tenemos que poner en práctica todo el tiempo, es un tema que he ido aprendiendo al paso de los años, porque son años que uno va aprendiendo este tema de cómo poner en práctica la palabra de Dios, en donde si eres ofendido o te sientes ofendido, cómo ir a perdonar. Este, en el paso de los años he perdonado situaciones que yo pensé que es más que ni sentía esa necesidad de pedir perdón, o sea, de perdonar más bien. Y Dios me las ha traído en mi presente, donde digo, mira, entonces la raíz de esto que me siento mal es porque no he perdonado esto que yo pensé que no tenía que perdonar. Este, Situaciones que me pasan en mi vida, en donde si antes yo me tardaba años en perdonar, bueno, pues ya tardo un año, entonces en lugar de 2 años. Espero empezar a bajar el tiempo de poder perdonar y de poder pedir perdón. O sea, ese es el objetivo de esta insistencia de oración, de estudiar la palabra, porque vamos a ser ofendidos ya sea justa o injustamente, o sea, ya sea con razón de porque nosotros hicimos algo y entonces tenemos la reacción de la persona y somos ofendidos. O a veces no hacemos nada y somos ofendidos. Entonces, estamos en un proceso en donde es una enseñanza de que tenemos que insistir en perdonar, insistir en nosotros tomar la decisión de perdonar. Entonces yo espero en Dios, yo hago el intento de que cada día mi tiempo de perdonar baje, o sea, que vaya bajando, que vaya bajando. Espero lograr que cuando me llegue a pasar algo de esto, tardarme, no sé, un día en perdonar, o sea, O ir al a, instante. híjole, qué bendición sería perdonar al instante, ¿no? O sea, sí he notado, bueno, esto es como testimonio, he notado que hay cosas que me pasan O ya no te sientes que ya ofendido, no me ¿no? siento ofendido. Ajá. O sea, hay cosas que pasan que antes, sí mi reacción o mi sentimiento sería como diciendo, oye, pues tú quién te crees, con quién crees que estás hablando, quién crees que soy, ¿no? O sea, como ese defender mi nombre, defender mi reputación. Y poco a poco he ido aprendiendo y Dios me ha sorprendido en que hay cosas que ya no me lastiman, o sea, no pasan, o sea, no me las quedo, ¿no? Pero son cosas mínimas, a mí me gustaría avanzar mucho más profundo, ¿no? Entonces, Todas las demasitas se me bajan. sí quisiera, que ir aprendiendo ay, permítame tantito. Mm. Entonces, este, este es el tema del perdón, es muy amplio, nunca lo vamos a agotar cuando vayamos a la palabra de Dios. De hecho, hoy voy a retomar ese tema de la medida del lavacro, que no tenía medidas porque su palabra es infinita. Hemos visto que el lavacro, este mueble de la fuente que tiene el agua arriba y tiene el agua abajo, habla de la palabra de Dios. Y este mueble no tenía medidas, es como si quisiéramos encasillar a Dios y ponerlo en una cajita y decir, Dios mide tanto por tanto y Dios nada más es esto. Es como decir, ya leí la Biblia una vez en mi vida, entonces domino el tema. Entonces, no, o sea, la palabra de Dios
es viva, es eterna. Dice que todo lo que hay en este mundo va a pasar, se va a acabar, o sea, ya no va a existir, pero lo único que va a continuar es la palabra de Él, es la verdad, es Jesús, es el verbo, es esta palabra, es infinita, nunca, nunca, nunca vamos a encontrar que ya la agotamos. Por eso es que este mueble no tenía medidas. Otro dato importante que es el que quiero tomar el día de hoy es si nos vamos a Éxodo 38:8. Ya hemos visto que este mueble estaba hecho de bronce y que era para ponerle agua, pero hay otro detalle que dice con qué también fue hecho. Miren, 38:8 dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Y luego dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No sé si ya se habían dado cuenta de este detalle, que este mueble también fue hecho de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuáles espejos? O sea, ¿a qué se refiere con estos espejos? No sé si recuerdan que cuando Dios le dice a Moisés que tiene que hacer un tabernáculo y le da todas las instrucciones como lo debe de hacer, hubo una convocatoria en el pueblo de Israel en donde se les pidieron que ellos voluntariamente lo dieran en donación o dieran en ofrenda telas, pieles, materiales, madera, metal, oro, piedras preciosas, plata, cuerdas, o sea, dieron muchas cosas. Aquí vemos qué dieron estas mujeres. Dieron sus espejos, ¿no? Dieron los espejos para hacer este mueble. Y esta parte de los espejos no eran unos espejos de vidrio, ahí todavía no se hacían espejos de vidrio, sino era metal, era bronce, súper, súper pulido, o sea, como, valga la redundancia, como acabado espejo. Era la forma en que la gente podía ver su reflejo y podía usarlo como espejos. Eso eran los espejos de antes. Y estos espejos de estas mujeres fueron puestos en el lavacro, en el fondo, o sea, fueron armados, o sea, fueron puestos esos espejos en este lavacro y entonces era lleno con agua. ¿Y esto qué significaba? Que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote llegaba a lavarse las manos, si de por sí el agua, de cierto ángulo, como tú te acerques al agua, digamos, a un recipiente con agua, depende cómo te dé el sol, el agua ya es un reflejo. El agua puede funcionar como un espejo. Ahora imagínense estos espejos en el fondo. Era inevitable que el sacerdote o el sumo sacerdote, al momento de lavarse las manos, o sea, cuando él estaba eh, limpiando sus manos de toda ira y contienda, este, no, era imposible que no viera su rostro, que no viera su reflejo, que no viera su imagen, ¿no? ¿Qué, qué representa el ver nuestra imagen, el ver nuestro rostro? ¿Qué es la parte que representa ahí? Por ejemplo, en la palabra de Dios, muchas veces lo he repetido esto, y es con este fundamento. La palabra de Dios, la Biblia, la verdad, el verbo, es un espejo para nosotros. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos algún versículo, muchas veces eh, nos acordamos o cuando estamos escuchando una predicación y se está hablando sobre algo de la palabra de Dios, usan un versículo. Muchas veces aventamos el codazo a quien está a nuestra derecha o izquierda, o a veces pensamos, hubiera venido tal persona para que escuchara esta prédica. ¿Sabes qué? Eso le cuadra perfectamente a fulanito, a sultanito. O sea, siempre pensamos que es para alguien más. O si estamos estudiando, estamos leyendo,
Decimos, ay, esto le cuadra perfectamente a tal persona que me hizo tal cosa. Ojalá esto que está aquí en la palabra le pase, ¿no? O sea, como que pensamos en un tercero, pero nunca pensamos en nosotros, nunca pensamos en que, ah, mira, esto me lo está diciendo a mí Dios, esto yo tengo este detalle, yo tengo este problema, yo tengo esta inclinación carnal, esta pasión por el mundo, por, por, por regresar a hacer lo que yo hacía, o por no perdonar, o por obtener venganza, de esas cosas. O sea, pensamos en cosas terceras y no pensamos en nosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios debemos siempre, cuando vayamos a leerla, cuando vayamos a estudiarla, cuando queramos escudriñar la palabra, no tratemos de sacar un versículo de la palabra, una enseñanza de la palabra, porque voy a decir, ah, es que esto yo les voy a enseñar a tal persona. Por ejemplo, en mi caso, como testimonio, yo tengo que llevar de comer los domingos y debo llevar una predicación un domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo aprendí con los años. Muchas veces, bueno, yo siempre oro a Dios y pregunto, Señor, ¿de qué quieres que se hable este domingo? ¿Qué es lo que necesita de alimento tu pueblo? Pero realmente, cuando hubo un cambio tremendo en mi forma de orar y en mi forma de estudiar la palabra, es, Señor, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué necesita quitarse de mí para que tú crezcas más? ¿Qué necesito yo hacer para apartarme para ti, Señor? ¿No? Entonces ya no estoy estudiando para ver qué es lo que necesita tal persona o qué es lo que necesita tal grupo de gente, no, sino estoy escudriñando y estoy leyendo y estoy estudiando la palabra para que Dios me muestre dónde estoy mal yo. Entonces, eso me ha permitido a que cuando yo predico algo, cuando yo enseño algo de la palabra de Dios, es algo que yo ya viví, es algo que está marcado en mí, es algo con lo cual sigo luchando en ese momento, puede ser, ¿no? O es algo donde yo ya pasé por eso, es algo donde Dios ya mostró mi odio, mi ira, mis tinieblas, mi muerte, ya me mostró mis errores que yo tengo y ya fui a la fuente de agua, yo ya fui lavado, ya fui perdonado por medio de su sangre, ya fui consumido con el fuego, o sea, yo ya hubo un proceso en mí, entonces es algo que yo puedo compartir, es la forma en cómo yo lo hago. Entonces, la parte que yo les recomiendo a ustedes cuando lean la palabra, no lean como diciendo, ah, es que yo necesito ir a ver a tal persona que sé que esa persona está triste, entonces voy a estudiar la palabra para ver qué le enseño. No es así. O sea, no va a tener el efecto correcto. Es qué necesito yo. O sea, qué es lo que, Señor, debe haber un cambio en mí, donde yo debo ser empático. O sea, el momento en que ya me pasó a mí, yo voy a sentir el sufrimiento de la otra persona, yo voy a sentir la tristeza de la otra persona, yo voy a sentir la enfermedad de la otra persona, que es como lo que nos acaban de platicar antes de empezar a grabar este taller. Es esa empatía, eso sentirlo como propio. Y es una oración diferente, es una experiencia diferente. Y entonces ahí Dios nos toma como vasos y entonces Dios puede empezar a hacer, a, a trabajar sus bendiciones por medio de nosotros. Y nosotros vamos a entender que eso lo hizo Dios y no lo hicimos nosotros. Entonces Dios cuida nuestro orgullo, cuida nuestro crecimiento de esa manera, ¿no? Entonces, miren, les voy a mostrar dos versículos en donde hace la similitud de la palabra de Dios como si fuera un espejo.
Vamos a Santiago 1:22. En Santiago 1:22 y 23 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, esto quiere decir que cuando estamos yendo a la palabra, si ya entendimos algo es porque Dios nos va a poner a que lo pongamos en práctica. O muchas veces quiere decir que si entendemos algo de la palabra, es porque descubrimos que hay algo que ya hicimos en donde no sabíamos este principio espiritual, pero una vez ya lo hicimos, ¿no? O sea, una vez ya perdonamos a alguien sin andar en el proceso de ir a los pies de Jesús. Eso es como que lo hicimos naturalmente y después encontramos el principio espiritual y lo entendemos. Quiere decir que ya hicimos la palabra o que vimos un principio y Dios nos va a llevar para que pongamos en práctica la palabra. Santiago hace mucho hincapié en esto, en que no seamos falsos, que no seamos doble cara, sino que seamos sinceros, que seamos transparentes y que hagamos la palabra y que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Y vean lo que dicen del 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Está hablando de este espejo, está hablando de que nosotros cuando vamos, por ejemplo, ¿cuál es la función de los espejos hoy en día? A ver, aquí tengo yo gente que me está acompañando presencial y pues son los que me pueden contestar. ¿Para qué nos sirve un espejo? O sea, ¿para qué sirven los espejos hoy en día? Reflejar nuestro rostro. O sea, refleja nuestro rostro, está bien, pero ya nos vemos ahí. ¿Y qué hacemos con el espejo? Nos arreglamos lo que esté mal. Exactamente, nos arreglamos. O sea, el espejo hoy en día lo usamos para ver nuestra apariencia y si a nuestra consideración vemos que algo está mal en nuestra apariencia, la tratamos de arreglar. Ah, qué sabio eres, Pedro. Wow, qué sabiduría estás compartiendo en este momento. Pues claro que es obvio, sí, pero vayamos a lo profundo. Si estoy despeinado, si estoy manchado, si tengo una mancha fea, ¿qué hago? Bueno, en el caso de las mujeres, no yo, en el caso de las mujeres, ¿qué haces? Pones maquillaje, hay una imperfección, la tratas de arreglar, eh, bueno, por ejemplo, en los hombres, si son de estas ¿cómo les dicen? Uniceja, ¿no? Que están todos velludos así hasta acá, ¿qué hacen? Bueno, pues le quitan los vellos aquí como para separarlo, porque eso es a mi consideración en donde mi semblante, mi imagen, mi rostro natural, quiero ponerlo presentable ante los demás. Entonces, ¿qué es nuestra imagen? Nuestra apariencia podemos dividirla en dos. Tenemos una apariencia natural, pero creo que hay una más importante. Debe haber una apariencia espiritual. Debe haber una forma en que nosotros no vemos, pero espiritualmente debemos de tener una apariencia. ¿Cómo debería de ser esa apariencia espiritual? La apariencia natural vamos a conectarla con qué es lo que no me dejaría salir a la calle si no me peino. O si no, como mujeres, no te das una manita de gato, no te arreglas la ceja, las pestañas, un ruborcito. ¿Qué es lo que no te deja salir como tú, así
te, Al te sales de natural. bañar al natural, ¿no? O como le llaman mujeres a Cara cara a cara. lavada, ¿no? ¿Puedo hacer un Y comentario, Pedro? claro, 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 adelante. Yo creo que en el espejo muchas veces ves cómo está tu interior. Ok, ok. Me gusta el comentario porque para allá vamos ahorita. Precisamente ese interior del que me estás hablando es nuestra apariencia espiritual. Pero a lo que voy yo, que no nos deja salir sin la apariencia desarreglada en lo natural, es el orgullo. Es esa parte de querer de presentarme de la mejor manera ante los demás. Esa apariencia natural, estamos hablando que el orgullo no me dejaría salir en esas circunstancias. ¿Qué significa el orgullo? Lo hemos visto. Lo puedo resumir que es nuestro hombre viejo, este hombre natural, este hombre de pecado, este hombre orgulloso, este hombre que está buscando las apariencias solamente le interesa lo exterior. Pero si vamos a algo más profundo y si nos detenemos más tiempo nos detenemos en nuestras imperfecciones y dónde está el origen, vamos a encontrar ciertos vacíos en nosotros. Entonces vamos a tratar de entrar a descubrir nuestra apariencia espiritual, ¿no? ¿Cómo podemos lograr revestir o cubrir nuestra apariencia espiritual? ¿Cuál sería la mejor presentación espiritualmente hablando? Yo como Pedro Peña, quien soy, con mis sentimientos, con mi orgullo, con mi falta de perdón, con mi falta de agradecimiento, ¿ese sería mi mejor presentación espiritual? ¿O estamos hablando de ser revestidos, cubiertos de la gloria de Jesús, de la apariencia de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué La apariencia hicieron? de Jesús. Es exactamente, miren, tengo otro versículo que es 2 Corintios 3:18 para poder sustentar en donde la palabra de Dios es un espejo. 2 Corintios 3:18. Miren lo que dice Pablo aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A esto se refiere que como en un espejo, dice, mirando a cara descubierta, como esto de cara lavada, como diciendo, fuera máscara, fuera orgullo, fuera esta, ¿cómo se llama? Cuando eres Vanidoso. vanidoso. Fuera toda esta vanidad, ¿no? A cara lavada, a cara descubierta. En el momento en que yo quito vanidad, en el momento en que hay humildad en mí, decir, Señor, ayúdame. Señor, muéstrame qué es lo que hay dentro de mí, muéstrame mi maldad para que yo te la entregue, Señor, eso que no he descubierto, eso que me impide el ser como tú, Señor. A eso se refiere que cuando se ve tu interior en ese espejo, precisamente de lo que me comentabas, así debemos de ver la palabra de Dios. La Biblia debemos leerla, debemos estudiarla, debemos escudriñarla para nosotros mismos, a cara descubierta, para que sea un espejo la gloria de Jesús, para que vayamos adquiriendo el ser revestidos de Él, el ser cubiertos de Él, el ser arreglados de Él. Obviamente, todas las imperfecciones en espíritu, todo eso que hay de maldad que yo les he repetido muchas veces, que nosotros somos odio, tinieblas y muerte. Jesús es amor, luz
y vida. Debemos adquirir ese amor, luz y vida de Jesús, de ir de gloria en gloria. Hay una alabanza que me encanta que dice: de gloria en gloria te veo. O sea, de gloria en gloria, o sea, cada gloria es nueva cada día, cada misericordia es nueva cada día. Debemos de ir a este espejo de la gloria de Jesús para adquirir esa, esa esencia de Él, adquirir esta apariencia espiritual. En el momento en que nosotros empezamos a adquirir más gloria de Jesús en nosotros, somos más revestidos de Él, vamos de gloria en gloria, vamos creciendo en Él. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad va disminuyendo. Entonces, ya no te empiezas a preocupar tanto cómo es tu apariencia. eh, no me estoy refiriendo a que salgamos todos despeinados y esas cosas, no, sino que ya empezamos a aceptar en el espejo el cómo nos hizo Dios, cuál es nuestra apariencia, cómo Él nos formó, y empezamos a ser agradecidos en cómo estamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el alto quiere ser chaparro, el chaparro quiere ser alto, el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el feo quiere ser guapo. No sé si el guapo quiere ser feo, pero imagino que sí. No creo. No, el No guapo no quiere creo. ser feo. O sea, a lo que voy No que quiere ser nunca feo. estamos satisfechos con lo que vemos en el espejo. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos ahorita. Siempre queremos más o deseamos lo que el otro tiene. Entonces, el momento en que vamos de gloria en gloria, vamos adquiriendo la naturaleza de Jesús y vamos aprendiendo a ser agradecidos con lo que tenemos, en cómo estamos, nos aceptamos como estamos, porque así Dios nos hizo, así Dios nos ama. Entonces empezamos a amar lo que Dios está amando en nosotros. Empezamos a tener una identidad. Eso es lo importante. Empezamos a adquirir una identidad en donde nos empezamos a reconocer como hijos de Dios, como seres amados de Dios, como un instrumento de Dios. Empezamos a entender que somos parte de su ejército, que somos soldados, que soy su siervo, que todo lo que yo tengo no es por mí, es gracias a Él. Y que de lo que yo tengo, ya sea poco, ya sea mucho, ya sean talentos, ya sean habilidades, ya sean los ministerios, ya sean los dones, eso que yo tengo, simplemente soy un mayordomo, soy un administrador de todo eso que Él nos está dando. Entonces, eso es ir de gloria en gloria, eso es ir adquiriendo un poquito lo que es la naturaleza de Jesús. Y miren esta parte de lo que hicieron las mujeres. Si regresamos aquí a Éxodo, regresamos a Éxodo 38:8, vean lo que, o sea, ¿quiénes eran estas mujeres? Miren, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellas tenían este espejo, este metal super pulido para poder ver su apariencia natural. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué decisión tomaron ellas? Deshacerse de ese espejo, deshacerse de estar viendo su apariencia natural, renunciar a esa apariencia natural y entregarla al ministerio de Dios, entregarla al tabernáculo de Moisés, entregarla al lavacro, entregarse esa apariencia natural a la palabra de Dios, a este lavacro, a estas aguas, renunciar a lo que ellas eran para adquirir la apariencia espiritual, el sumergirse en las aguas, en que de aquí en adelante ellas renuncian a esa apariencia natural, a ese espejo natural, y quieren verse
en el espejo de la palabra, se dieron de lleno al estudio de su palabra, a la gloria de Jesús, a la naturaleza de Jesús. Y esa es la parte que nos pide a nosotros. Esa es la parte que nos enseña con este lavacro, que nosotros renunciemos a esta apariencia natural, a esta carnalidad, a estos deseos por querer encajar en el mundo, por querer pertenecer a este mundo cuando no somos de este mundo, tener identidad y decir, Señor, yo no pertenezco a este mundo, quiero ser más como tú para que cuando yo regrese a casa, regrese, Señor, con esas vestiduras que tú me hiciste desde antes de la fundación del mundo. Regresar a tu presencia, regresar a ser uno contigo, Señor. Es esa parte que nos está pidiendo Dios, esa parte que estas mujeres dieron ese testimonio de que ellas renunciaron a esa apariencia natural, renunciaron a estarse viendo en esos espejos naturales y aceptaron y adquirieron el compromiso de verse en el espejo de la palabra. Y vean ¿qué hacían estas mujeres? Dice que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les voy a compartir lo que quiere decir esta palabra velaban. La palabra hebreo es sabá. Y vean lo que quiere decir. Quiere decir concentrar. Y vean que es concentrar como en reunión, como agrupar. Dice, un ejército o siervos. Ejércitos o siervos, ya sea esclavos, o sea, siervos con ese, de servir. Concentrar un ejército o siervos. ¿Se dan cuenta quiénes somos nosotros? ¿Cómo es que debemos estar velando? ¿Cómo es que debemos estar puestos en la línea de batalla como soldados de Jesús? Quiere decir ejercer, esta palabra velaban, quiere decir guerra, quiere decir llevar, quiere decir pelear, registro, revista, quiere decir velar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tomo de esta palabra esta parte de guerra, esta parte de pelear. A nosotros al renunciar a esta apariencia natural, a este espejo de mi libre albedrío, de lo que yo considero que yo tengo la razón sobre las cosas, que yo considero las cosas deben de ser a mi ojo, renunciar a esto y pelear, velar, pelear contra todo aquello que me impida adquirir la apariencia espiritual de Jesús. Eso es lo que nos invita con esta palabra en esta noche, con esta palabra de lavacro, con esta palabra de estos espejos, de estas mujeres que velaban, que peleaban, que optaron, decidieron pelear contra todo orgullo, pelear contra toda vanidad, pelear contra toda falta de gratitud, para que pelear, estar en la lucha, estar en oración, estar en el estudio de la palabra, estar escudriñando la palabra, que venga el Espíritu Santo, que nos redarguya y que nos muestre dónde estamos equivocados, en donde si yo me siento en un momento, si llega a pasar por tu mente, yo estoy bien, mientras yo no le haga daño a nadie, yo estoy bien. Yo no le deseo daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo estoy bien. El momento en que encontremos eso, vayámonos a este salmo, miren. Vayámonos al Salmo 19:12. Si algún día pasa por tu mente, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Miren, este salmo de David, de cómo se acercaba a Dios y le decía esto. Salmo 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, es como cuando nos vemos en este espejo natural, en esta apariencia natural.
Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice aquí, sigue diciendo David, líbrame de los que me son ocultos. O sea, esta parte en donde yo me siento bien, donde yo creo que estoy actuando bien, en donde yo creo que estoy bien, hay algo que Dios nos invita a que crezcamos espiritualmente, que vayamos de gloria en gloria, que el ir en gloria es adquirir más esencia de Jesús en nosotros, adquirir más luz, adquirir más verdad. ¿Cómo hacemos eso? Dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea, de eso que yo no he visto, Señor, ven y redarguye mi corazón y límpiame, lávame, transfórmalo, quítalo de mí, quita esta parte de estar en un sentido, ¿cómo le llamamos cuando estamos en nuestra comodidad? Nuestra zona de confort. En mi zona de confort. Qué bueno que tengo aquí gente, que tengo público para que me ponga las palabras que no encuentro. Cuando estoy en mi zona de confort, cuando creo que no le he hecho nada mal a nadie y que yo estoy bien y que si no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, es venir, platicar con Dios y decirle, Señor, muéstrame en tu palabra dónde estoy mal. ¿Qué es lo que mis ojos naturales no ven? Abre mis ojos espirituales, Señor, y que mi apariencia espiritual sea como la tuya. Y si no es como la tuya, Señor, límpiame, lávame. Miren, vamos al Salmo 51. Este Salmo 51 es tremendo en la vida de David. Oye, Cuando Pedro, los sí. espejos, perdón que pregunte, los espejos estaban, yo estoy entendiendo que las mujeres dejaban de verse por fuera para ahora verse por dentro, ¿no? Y todo lo que estás diciendo tú de darse cuenta de, pues de toda la carga que teníamos, que tenemos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿los espejos aparte tenían agua encima? O sea, es como Ah, no, estos espejos que ellas renunciaron a ellos y los entregaron, estos espejos fueron colocados, imagínate el lavacro ovalado, o sea, como un super plato, como un super bowl, haz de cuenta, ¿no? Y en el fondo fueron puestos esos espejos. O sea, el espejo estaba en el fondo y era rellenado con agua. Entonces, el momento en que tú te acercabas a lavarte las manos, te reflejaba tu rostro. Ahí es donde fueron puestos estos espejos. No sé si contesté la pregunta. Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando muy profundo, a lo mejor porque es el espejo de lo que me estoy reflejando y que además me está lavando, ¿no? Eh, Aquí la enseñanza es que el espejo al cual nosotros debemos de ir no es al natural, sino al espiritual, que es la palabra de Dios. O sea, la Biblia es un espejo, o sea, que no es algo que tú leas para tu vecina, para tu hija, para tu primo, para algún familiar que ves que está mal, o sea, que te muestra el error de alguien más. Ahí no estás viendo, no estás leyendo la palabra de Dios como un espejo, sino te estás convirtiendo en un juez y nosotros no somos jueces. Entonces, la palabra de Dios, el ir a estudiar, a leer la Biblia, es para que sea nuestro espejo, que sea nuestro reflejo y nos va a mostrar los errores, en dónde estamos mal, cuáles son nuestros vacíos, qué más de Jesús necesitamos nosotros. Por eso es que en nuestros ojos naturales, si leemos la Biblia y no la entendemos o no vemos algo que nos está hablando a nosotros, hagamos lo que hizo David. Muéstrame mis errores, esos que son ocultos, esos que yo no me veo, muéstrame mis errores, ¿no? A eso se refiere. Y una vez que ya mostraste mi error, lávame con tus aguas, lávame con tu palabra, límpiame, sáname, perdóname, sumérgeme en tus aguas, sumérgeme en tu palabra y lava y quita este error. A eso se refiere. Y con eso voy con este Salmo 51.
Este Salmo 51 es tremendo. Hay personas que ya lo saben y para los que no lo saben, este Salmo 51 es cuando David está arrepentido y está orando a Dios por lo que pasó con Betsabé. ¿Se acuerdan que David dice que cuando era el tiempo de guerra, cuando era el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra, David se quedó en el palacio, mandó a su brazo derecho, él se quedó, salió, estaba en su zona de confort, estaba en su zona de que yo soy perfecto, estaba en su zona de que yo soy bueno. Yo ya tengo un ejército tan poderoso, ya con que digan mi nombre, no es necesario que yo vaya a la guerra, mi gente va a ganar esa guerra, ¿no? O sea, es como diciendo, yo aquí estoy en mi zona de confort, yo aquí estoy perfecto, soy un hombre de 1000 batallas, soy un hombre súper espiritual, que yo ya no necesito orar, yo ya no necesito doblar mis rodillas, yo ya no necesito pedir perdón de nada, porque yo ya estoy bien, ¿no? Ese es el momento de su zona de confort de David, sale al balcón y ¿qué es lo que ve a la distancia? Ve a una vecina bañándose y le gustó. La llama y queda embarazada, nada más que esa vecina tenía un esposo. Manda a traer al esposo, lo emborracha, no logra que duerma con su esposa, lo manda otra vez de regreso a la guerra y hace que lo manden al frente de la batalla para que muera en la batalla. Y él pensó que así él podía borrar su error, su pecado. Y entonces no pasó de esa manera. Viene un profeta, le llama la atención, se da cuenta David de su pecado, tuvo adulterio y, y otro pecado de homicidio. A ese nivel de David, en donde él ya era rey, él era superpoderoso en ese momento, él cometió errores. Por eso él decía, muéstrame mis errores que me son ocultos. Cuando yo me sienta que no debo de salir a la batalla, cuando yo sienta que ya no necesito orar, que ya no me llama el estudiar la palabra, porque estoy bien, ahí hay que insistir más. Y vean lo que dice aquí, lo que dice David en su oración, Salmo 51:2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lávame? Sino con el agua. ¿Qué es este lavacro? ¿Qué es estas aguas del nombre de Jesús? Lávame con tu naturaleza, lávame con tu perdón, lávame con tu paciencia, lávame con tu amor, Señor. Sumérgeme en tus aguas, sumérgeme en tu palabra y límpiame, Señor, de mi maldad. Quiere decir que si hay algo malo en mí, quiere decir que sigue habiendo tinieblas en mí, quiere decir que hay rebelión en mí. Señor, ayúdame, lávame. Y esta es la enseñanza que David estaba experimentando en ese momento. Obviamente él cayó en adulterio y en homicidio. Aquí lo importante en nosotros es que no necesitamos caer en adulterio, no necesitamos caer en homicidio para poder ir al lavacro, para poder ir a la palabra de Dios, a estas aguas, a que nosotros seamos limpiados, sino que antes de que cometamos ese pecado, venga el Espíritu Santo, nos redarguya y que nos muestre eso que está oculto, que nos muestre ese odio, que nos muestre esa envidia, que nos muestre, por ejemplo, ese homicidio. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, matamos su reputación, matamos su nombre, estamos matando a esa persona. Eso es homicidio, se califica igual, ahí lo dice la palabra de Dios, se califica igual, o sea, tiene el mismo juicio que un homicidio. Hay muerte, hay paga, hay cárcel, ¿no? Es el nosotros ir diariamente a sumergirnos en sus aguas, a ser lavados, a ser limpiados de esa maldad que hay en nosotros. Si ahorita a ti no te viene a la mente qué tan malo eres y te sientes que estás libre de culpa,
pues ahora sí que lanza la primera piedra, ¿no? Como dijo Jesús, aquel que esté libre de culpa, lance la primera piedra. ¿Qué hizo la gente? Soltaron las piedras y no apedrearon a María, ¿no? Así nosotros, que si no encontramos dónde está nuestro mal, dónde está nuestra oscuridad, vayamos en oración y detengámonos en este mueble, detengámonos en el lavacro y decirle, Señor, límpiame, lávame, muéstrame, Señor, qué es lo que te debo de entregar. Yo voy a pelear como estas mujeres que estaban afuera, que velaban, que peleaban, que guerreaban. Señor, hazme un guerrero. Yo soy tu siervo, Señor, y enséñame a pelear esta batalla para pelear contra aquello que impide que yo adquiera tu naturaleza, que yo adquiera tu imagen, que yo adquiera tu semejanza, que yo adquiera tu apariencia, que yo adquiera tu gloria. Revísteme, Señor, de ti. ¿Cómo se logra esto? Se logra, o cuál es el significado de adquirir la naturaleza de Jesús, de adquirir esa gloria en gloria. El resultado es, o la palabra correcta es santidad. ¿Qué es ser santo? Santo quiere decir apartado. El apartarnos de las cosas de este mundo, apartarnos de lo que nos incita a ser el enemigo, apartarnos de nuestro hombre viejo, que nuestro hombre viejo muera. Nosotros debemos de buscar ser santos. Nosotros debemos de buscar la santidad por medio de la palabra. Miren, vayamos a Juan 17:17. ¿Cómo lo veía aquí Juan? Juan 17:17 dice, más bien, aquí está orando Jesús. ¿Juan qué? Aquí está hablando Jesús. Juan 17:17. Jesús está orando por sus discípulos. Aquí dice el título en el 17. Jesús está orando por sus discípulos y ve lo que Jesús le está pidiendo al Padre. Bueno, voy a leer desde el 15, pero nos vamos a detener en el 17. Voy a leer desde el 15. Dice, 14, perdón. Vamos a leer desde el 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ve lo que está orando aquí Jesús en el 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos va a santificar? ¿Qué es lo que nos va a apartar de hacer las cosas del mundo? La palabra. ¿Qué es el vernos en este espejo, el sumergirnos en las aguas de su palabra? Por eso Jesús aquí dice, yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu agua, yo les he dado tu verdad, yo les he dado mi ser, yo les he dado todo lo que soy, el verbo, la verdad, el camino, la verdad, la vida, eso ya les he dado. Dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Este espejo, esta palabra son las aguas, el sumergirnos para que seamos santificados, para que seamos apartados de este mal, de pertenecer a este mundo. Romanos 6:6. ¿De qué debemos ser apartados? Está aquí en Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A esto se refiere, que nuestro hombre viejo sea crucificado. Por medio de la palabra de Dios, al momento de mostrarnos
la palabra de Dios, de redarguir nuestro corazón y de mostrarnos esa maldad que la teníamos oculta, vamos a ir a la cruz, vamos a ir a los pies de Jesús y esa carne, ese hombre viejo, aunque me duela, voy a crucificarla, voy a ponerla en la cruz. Hay que ir voluntariamente a que sean lavados esa maldad, ese pecado, que este hombre viejo sea crucificado. Y primera de Tesalonicenses, 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es que estemos apartados del mal, que seamos santificados por medio de la palabra, ir todos los días a este espejo para que renunciemos a nuestro espejo natural, a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestro hombre viejo, y que busquemos esta apariencia espiritual para que cuando venga Jesús en las nubes, estemos listos y tengamos la misma apariencia de Él, tengamos estas vestiduras, tengamos esto, que vayamos de gloria en gloria para adquirir la esencia del carácter de Jesús. A esto se refiere con este asunto de renunciar a nuestra apariencia carnal y tener esta apariencia espiritual, ser semejante a Jesús, de que Él ponga cada día un pedacito de gloria de Él en nosotros, que vaya recubriéndonos, que seamos lavados por medio de la palabra, que en el momento en que tengamos que ir a los pies de Jesús, una vez que el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies, en ese momento iba al altar de sacrificios. Esa es la función de nosotros. Cuando tú ores, ora de esa manera, que Dios te muestre por medio de la palabra, que Dios te lave, que te limpie y que vayas voluntariamente y que le entregues en el altar de sacrificio esa carnalidad, ese hombre viejo, que seas apartado, que pelees, que guerrees contra ese mal, contra esa oscuridad que hay dentro de nosotros, para que la entregues y que Jesús crezca más en nosotros. Cualquier obstáculo que haya internamente en nosotros en donde Jesús pueda crecer, que tú pelees, que uses esta palabra sabá, que tú veles, que tú pelees, que seas un guerrero, que seas parte de su ejército, que seas un siervo de Jesús, para que pelees contra eso mal que hay dentro de nosotros y que te veas en la palabra de Dios y que puedas ser redarguido por medio del Espíritu Santo para que seas lavado por medio de sus aguas, que seas restaurado y que puedas crecer, que mengue tu yo, que mengue tu orgullo, que mengue tu vanidad. ¿Se acuerdan cuando Salomón dice, todo es vanidad? Y a la conclusión que llega es que pues hay que hacer la voluntad de Dios, que podamos en nuestra apariencia espiritual, que podamos ser uno con la voluntad de Dios, que nosotros seamos siervos y que sujetemos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús, ¿no? Y bueno, y con esto cierro el taller, termino la grabación y estoy con ustedes.